Y por supuesto también tengo que mencionar el agradecimiento a los anunciantes, históricos anunciantes de Hora Clave que han acompañado a Mariano y también a quien le habla en este momento a lo largo de este tiempo. José Luis, bienvenido. ¿Qué tal, buenas noches. Es una noche de emociones particulares. Sí, yo en primer lugar te agradezco muchísimo que me hayas invitado en una noche como la de hoy, ¿no? Tan particular, donde se termina un ciclo tan trascendente, ¿no? Y que es un estigma para la televisión política e intelectual de Argentina, te diría. Así que muchas gracias. No, por favor, por esta mesa ha pasado la discusión política argentina a lo largo de 26 años, ¿no? 26 años, ustedes imagínense. Y como todos, yo era un adolescente mirando a Tiempo Nuevo, luego Hora Clave, desde mi Córdoba natal, ¿no? Lo cual lo hace a uno mirar hacia atrás y tomar conciencia de este lugar que le pertenece a Mariano Grondona, por supuesto, y mucha gente me pregunta por qué. No, porque Hora Clave es Mariano Grondona. Y creo que el ciclo cierra con él, con su retiro de la televisión, por supuesto. A ver, estimado. Antes de entrar con la economía, ¿o me vas a preguntar por Hora Clave? Bueno, quiero que me digas, cosas, sí, qué significó para vos. En primer lugar, te diría un gran saludo a Mariano, mi enorme reconocimiento personal a él como intelectual y como profesional del periodismo. La verdad que la vara que puso Tiempo Nuevo primero y Hora Clave después para los programas de análisis político creo que nunca pudo ser superada, difícilmente se encuentra algo así. De hecho no se encontró algo así hasta ahora, similar, o muy difícil de encontrar. Quiero felicitarte a vos también, porque me parece que dar por terminado el ciclo Hora Clave con el creador de Hora Clave demuestra tu entereza, tu integridad. Vos empezarás un nuevo ciclo con tu nombre, con tu idea, con tu definición, con toda tu impronta. Hay mucha gente que utiliza la estela de una estrella como Mariano Grondona para seguir colgada de él. Me parece digno de mencionar tu hombría y tu entereza. No, yo te lo agradezco. El punto aquí es simplemente, yo lo que sí valoro es mi compromiso personal con él. Cuando él tuvo un episodio de una enfermedad que todo el mundo tuvo, un accidente cerebrovascular del cual él mismo habló, del que se recuperó afortunadamente, yo me comprometí a acompañarlo hasta que él dijera o hasta el final del ciclo, y hoy lo estamos viviendo. Para mí en particular... Fue una escuela, esto ha sido para mí una escuela, aún en los disensos, pero en una libertad, en una plenitud, en un disfrute. Yo encontré siempre en Mariano Grondona a alguien que disfrutaba de pensar. Disfrutaba pensando y escuchando lo que el otro estaba diciendo. Porque hay gente, ¿no?, con muchos pergaminos que no está dispuesta más a escuchar y está dispuesta únicamente a hablar. Mariano ha sido, con esa vocación de profesor que ha tenido toda su vida, que tiene toda su vida, eso, una escucha. Para mí, yo creo que la primera vez, o de las primeras veces que vine a Hora Clave fue ahí a fin de los 90, 2000, 2001, cuando ya la convertibilidad estaba en serios problemas. Así yo te diría, creo que Hora Clave, espero no ser injusto con esto, fue de los primeros programas así de TV abierta grandes que fui invitado, digamos, ¿no? Así que para mí fue sin duda un programa clave. La economía, ¿cómo está? Tengo muchas preguntas para hacerte. Fundamentalmente, primera percepción de estos días económicos del nuevo equipo y de Mauricio Macri. Bueno, el balance yo te diría en general es muy positivo. Yo creo que ha sido excelente la primera gran definición que tomó Macri en concreto en materia económica, haberle dejado de hacer la guerra al campo. La guerra absurda que el kirchnerismo emprendió con el campo durante 12 años terminó como terminó con su programa económico. En algún lugar, si vos querés, lo que termina con el programa económico kirchnerista en este verdadero desastre es haberle hecho la guerra al sector más competitivo, más dinámico, que mayor empleo genera de manera directa e indirecta, como es el campo. Así que yo diría, esa definición, que es poco pensando en lo que es el sentido común, es mucho en un país
que vive con un corso a contramano de lo que hay que hacer en materia económica de manera permanente. También creo que es excelente la definición de Macri de decir que él quiere ir a acuerdos de libre comercio con Europa en Asia-Pacífico. Si hay algo que le ha hecho muy mal a la Argentina en el último siglo ha sido su resistencia o su rechazo directamente al libre comercio. Me parece bien el clima de serenidad que el macrismo está tratando de imponer en la sociedad luego de 12 años de una locura absoluta de parte del kirchnerismo, porque la verdad, crispar a una sociedad y realizado por una asociación ilícita como es prácticamente el kirchnerismo, algo siniestro desde el punto de vista de la política, es demasiado fuerte. Así que me parece muy bien que el gobierno de Macri se plantee o se plante como un gobierno de concordia. Después creo que fue excelente la salida del cepo. La verdad, haber salido del cepo con un dólar que cayó en lugar de subir contra todos los pronósticos de los cavernícolas que estuvieron antes. Espérate allí, ¿se puede ahora, ya tengo hacer... dudas grandes sobre muchas cosas que quisiera que la tocáramos. Por eso, pero antes que nada, te hago un paréntesis ahí en la salida del cepo. ¿Ya se puede hacer un balance de la salida del cepo? No, definitiva de ninguna manera. No. Porque hay una sensación térmica de que todavía en el mercado, pulseando con el Banco Central, no están todos los jugadores. No. Pero acá me parece una cosa clave, Pablo, para pelear contra 80 años de dislates ideológicos económicos en Argentina, que es, la libertad no genera crisis. De hecho, la libertad es fuente de prosperidad en el mundo. Acá nos han hecho creer que la libertad genera crisis. Así que me parece genial que luego de haber liberado bastante, no totalmente todavía el mercado de cambio, no hayamos tenido una explosión del dólar. Y creo que eso apostó sabiamente el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Ahora, hacia adelante tengo dudas, en parte porque tenemos un gobierno con 15 días de recorrido y en parte porque algunas definiciones generan dudas. ¿Cómo cuáles? Mira, en primer lugar te diría, la gran duda es cuánto compromiso hay hacia el libre comercio de parte del gobierno de Macri cuando, luego de eliminar las declaraciones juradas anticipadas de importación, las famosas DEJAI, implanta o reimplanta un sistema en medio cavernícola de control de importaciones a los mismos sectores que han cazado en el gallinero 12 años. Textiles, juguetes, electrónicos. La verdad, no había necesidad de eso. Argentina debería dejar de ser hipócrita y si quiere proteger a algunos sectores que compitan con importaciones, hay que obligarlos a que pidan lo que hay que pedir para poder competir con mejores condiciones que el resto del mundo, que no es proteccionismo con aranceles o esquemas estalinistas de protección, que es el dólar caro. Acá hay una gran película hipócrita. Todo competidor de importaciones te dice, no queremos devaluación. Ahora, por otro lado, te van y te piden, mirá, poneme las DEJAI, poneme un sistema de control de importaciones, licencias automáticas o no automáticas. Eso habría que eliminarlo todo y obligar al que compite con importaciones que pide lo que hay que pedir, que es un dólar caro. Ahora, ¿crees que eso se genera dudas porque no está en la filosofía final del gobierno en hacerlo o por el gradualismo con que ha mostrado los primeros pasos? Porque digo, sentados aquí desde la teoría, conociendo tu línea de pensamiento económico, me parece que es coherente con lo que siempre has dicho y hasta con lo que también en algún punto coincido. Ahora quienes están gobernando son los que hoy están en el lugar en donde por todas partes aparece el fantasma del costo social, del costo laboral, del impacto social que pueden tener algunas medidas de liberación extrema. Específicamente en estas, sí, es todo cuento. Si han dicho que guarda con el impacto social. A ver, ¿por qué? Son sectores que no generan empleo, mucho menos valor agregado. Son sectores que viven de la renta, del proteccionismo, de vender caro lo que afuera es barato y nada más. Acá hay un gran cuento con los sectores que sustituyen importaciones. Es mentira que generen gran empleo, es mentira que sean muy intensivos en mano de obra, son sectores muy capital intensivos. El valor agregado que generan es inexistente en términos verídicos, porque si el valor agregado lo generan porque pueden vender caro lo que afuera es barato, eso no es ni generar ningún valor agregado, sino que son rentas fruto del proteccionismo. Yo creo que el gobierno lo ha hecho en parte porque no cree tanto en el libre comercio y en parte por ser gradualista. Yo creo que este es un gobierno que en muchas cosas, salvo en una hasta ahora, ha sido muy gradual y va a ser gradual. Lo ha hecho Aranguren o lo ha dicho Aranguren con las tarifas, porque todavía no han subido. Aranguren ha sido el del mayor sincericidio hasta ahora. Aranguren fue muy claro en la crisis, pero gradualista ha dicho que va a ser en el remedio. Claro.
La liberación del cepo ha sido en algún lugar, entre comillas, gradual, si vos querés, porque todavía hay algunas restricciones para atesorar dólares. ¿Y en qué ha sido contundente? ¿En el giro internacional? Sí, en ese giro sí, te diría. Y ha sido procíclico en lo que más me preocupa a mí hoy, que es en materia fiscal. Ese es el punto. En materia fiscal, este gobierno... Hoy lo escuchaba un colega tuyo, perdón, José Luis, lo escuchaba al profesor de Pablo, ¿no? Sí. Plantear que estamos a su estilo, ¿no? Muy bien, muchachos, todo muy bien, pero hasta ahora todas las buenas noticias, plata necesarias, indispensables buenas noticias. Al gobierno nacional vienen a pedirle plata a las provincias, acá está, se salvó. Hoy hablaba con el ministro en radio, hablaba con el ministro de Economía de Mendoza, el ministro de Hacienda. Acuerdo con el Banco Nación, algo que no había logrado Paco Pérez. Alicia Kirchner, que quiere echar los ñoquis en Santa Cruz, viene a pedirle plata a Macri. Después tenés los inundados, tenés que participar del 66% de la reconstrucción del litoral en esta catástrofe, pero hasta ahora es todo sale, bueno, ¿y dónde entra? O en dónde, ¿de dónde sale? Es ahí. ¿De qué parte? Es ahí, bueno. A ver, yo creo que hay 3 errores en el último siglo de Argentina que son la causa económica fundamental de su decadencia. Después hay otras causas, sí, políticas y no políticas, pero económicamente hablando, los 3 errores graves de Argentina en el último siglo de decadencia, ni hablar en los últimos 50 años, donde ya fueron de crisis recurrentes cada 10 años, ha sido no creer en la importancia de los precios relativos. O sea, que los precios del mercado competitivo, sin distorsiones, son la guía para asignar recursos en la economía, y pensamos en que el Estado puede sustituir esa función. Primer gran error. Yo diría, un error anterior a este es no creer en las virtudes del libre comercio. No hay país que se haya transformado hoy en un país rico que no haya experimentado durante un largo periodo el libre comercio, sin ninguna restricción para exportar y para importar. Y la tercera cosa es tener un fisco, un Estado pagable, con un gasto público pagable, sin déficit, además, de pagable. Y además que no se lo roben a la recaudación. El único rastro de la posibilidad de un ajuste con consenso lo veo en lo que planteó el ministro del área cuando dijo vamos a revisar algo así como 75.000 contratos, sí, en el Estado, ¿no? Sí. En el empleo público, para ver a dónde está la ineficiencia y a dónde está la eficiencia. En el resto hay como no se puede tocar, porque si tocas algo, sí, este fin de ciclo que ha lastimado tanto digamos, a la sociedad, que te deja 30% de inflación o más, que te deja 12 millones de pobres. Digamos, ¿cómo bancas un sinceramiento brutal? Mirá, yo te diría, el shock sin credibilidad es crisis. Sí. Y el gradualismo, si no lo mantenés por años, que se hagan los rulos de que esto ya terminó, no empezó todavía, el gradualismo son años de ajuste para corregir el desastre que dejó el kirchnerismo. Entonces yo no tengo inconveniente, porque es una decisión política, si el ajuste lo haces gradual o como shock. Depende de tu preferencia política o de si te des no yo apoyo, lo que te guste. Ahora, el ajuste fiscal lo tenés que hacer. Acá hoy el gobierno, por la razón que sea, está haciendo más déficit fiscal y no menos. Eso hay que tenerlo en cuenta y hay que marcarlo. Y hay una cosa importante acá, que va más allá incluso de Macri presidente. No puede ser que como sociedad estemos aceptando que cada tanto un conjunto importante de gobernadores del país estén con la lengua afuera, luego de periodos durante los cuales la recaudación explota. Totalmente. A ver, acá la recaudación de impuestos en las provincias solamente se multiplicó por 25 en los últimos 12 años, y la inflación se multiplicó, o los precios se multiplicaron por 11. O sea que el poder de compra de la recaudación de las provincias es por lo menos 2,5 veces la que era antes del lanzamiento del plan en el 2003. Pero no puede ser, esto ocurrió en los 80, vuelve a ocurrir en los 90 y vuelve a ocurrir hoy. Esto se tiene que terminar. ¿Con qué derecho un gobernador, Scioli, o la Alicia Kirchner o el gobernador de Mendoza te van a pedir ayuda o más impuestos a la gente cuando se roban la recaudación de impuestos cada 10 años? Esto es una cosa absolutamente demencial. Esto Argentina lo tiene que terminar, porque no hay futuro así. Así como no hay futuro sin justicia independiente, sin que los corruptos estén presos, sin libre comercio, vos no podés tener un Estado que viole impuestos a la sociedad y encima se los roban.
Pero la mitad de la clase política en Argentina tendría que estar presa por lo que hacen. Pero no solo por lo que se roban, sino por el desastre que hacen. Justamente, el otro día, hablando con un... Yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Un fiscalista, un colega tuyo, Nadim Argañarás, que sigue mucho el tema del déficit de las provincias, sí, ¿no? claro, Y el comportamiento fiscal a través del IARAF, planteábamos esto, ¿no? El festival de gastos de las provincias y ahora tocando el timbre y haciendo cola al nuevo gobierno de Mauricio Macri. ¿Dónde estará la inteligencia de Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, economista además, para decir, muchachos, vengan, esto lo tenemos que hacer entre todos? No me van a hacer pagar el costo político de un ajuste lento y disimulado a nivel nacional y ustedes van a rifar de nuevo. Ahí agrego otra cosa. La sociedad como un todo se equivoca el no poner sobre la palestra esta verdadera expropiación que sufre en materia impositiva de parte de la oligarquía política. La primera cosa que hay que plantear es esto, basta de impuestos, señores. Y la segunda cosa, el segundo error que se comete, es que cuando se animan a discutir un poco la baja de gasto público para corregir el agujero, es conceptualmente totalmente errónea la manera que se la encara. Hoy resulta ser que el problema son los subsidios. No, para. A ver, yo soy de las personas que creo que hay que pagar por las cosas lo que valen o lo que cuestan. La energía está regalada en algunas zonas... En el AMBA, fundamentalmente en el AMBA. Bueno, la gente tiene que pagar lo que vale la energía y dar un subsidio mínimo a cierto nivel de consumo. Ahora, termino un segundito. Sí. Que no me vengan a decir que el problema fiscal son los subsidios. No. El problema fiscal, señores de la política... No sé si hay una cámara que me enfoque acá. ¿Esa es? ¿Esa? Señores de la política... El problema fiscal de Argentina es que ustedes se roban toda la plata en Argentina y la que no se la roban llenan de ñoquis y amigotes de ustedes al sector público. No es un problema los subsidios. Ese es el gasto que hay que bajar. Juan José Aranguren me dijo ayer, el ministro de Energía y Minería, el déficit fiscal se explica, la crisis energética, la importación de energía, el gasto para, para comprar la energía que no se produce, explica el 3%, de un déficit que está en 7 puntos, el 3% lo representa el déficit energético. Mal analizado por Aranguren, analizado, porque de nuevo, vamos a decir que los subsidios son el problema fiscal. Está mal. No, porque está mal analizado, está mal, no es un juicio de valor lo mío, es un error lógico, es una inconsistencia lógica asignar el déficit a una parte del gasto. Porque aquel que me dice Aranguren o quien sea, no es un tema con Aranguren, es su razonamiento el que está mal para mí. Si decimos, a ver, el déficit fiscal hoy, para poner en números, el déficit fiscal hoy son 400.000 millones de pesos. Esto lo he dicho varias veces acá. Sí. El gasto en subsidios, en la energía, que es el área crítica de Aranguren, son 150.000 millones de pesos. Entonces, Aranguren puede decir, mira, de 400.000 hay 150 explicados por subsidios. Hago los subsidios de energía cero y el 400 lo paso a hacer 250. Sí, a 150. Pero eso está mal razonar así, porque con ese criterio yo te digo, no, echá al 1.000.000 de empleados públicos, 1,5 millones, que metieron los Kirchner en la última década, ¿y sabes cuánto te ahorrás? No te ahorrás 150, te ahorrás 400.000 millones de pesos y tenés equilibrio fiscal en lugar de un déficit de 250 por eliminar subsidios, ¿me entendés? Sí. O sea, está mal decir que esta parte del déficit de subsidio, porque ahí encierra dos problemas, un problema lógico y un problema que aunque no se quiera, es una actitud inescrupulosa y sádica con el sector privado. ¿Siempre paga el sector privado acá los patos? ¿O los platos rotos, perdón? Bueno, en algunos casos, que pagar la política en algunos casos de la corrupción sí, José Luis. Pero en mínimo para explicar el problema fiscal. Acabamos de tener hoy una condena en donde van los exfuncionarios y también los empresarios. Pero eso no es corruptos. el problema fiscal. Ojalá fuera tan fácil de meter a todos los corruptos presos. Eliminamos el déficit, no es así. Acá hay una cultura estatista de meter apenas se puede a quien se pueda en el sector público. Vos fuiste uno de los que contribuiste en el concepto del populismo sobre el que trataba de reflexionar este año, a la idea del populismo industrial, ¿no? Bueno, es esta mentira que la industria sustitutiva de importaciones te hace creer que es la que genera valor agregado y genera empleo. Y yo digo, no genera ni valor agregado ni genera empleo. ¿Dónde ves, es una industria muy capital intensiva. ¿Dónde ves los desafíos más importantes para los próximos 3 meses de Alfonso Prat Gay y de su equipo? Bueno, primer hito importante, la negociación salarial.
que se va a dar en un contexto donde la inflación mensual diciembre-enero va a estar cerca de 4%. O sea que anualizada está arriba del 50%. Hay que ver con qué demanda vienen los sindicatos y qué postura tiene el gobierno frente a eso. Eso me parece un tema crítico. El segundo tema crítico es la negociación en el juzgado de Griesa. Ese me parece crítico para pensar el 2016. Espero que el gobierno, si logra una negociación salarial razonable, no se tiente con empezar a endeudarse en el exterior, porque le sale bien, cosa muy probable, la negociación con Griesa. Espero y que el no se endeudamiento equivoque. reemplace el achique del que gasto. No, a ver, Argentina en el último medio siglo se da bandazos entre el populismo industrial de derecha y el populismo industrial de izquierda, o populismo de derecha y populismo de izquierda. O sea, nosotros tuvimos un Gelbar, luego del cual vino Martínez de Oz. Sí. Luego de Martínez de Oz tuvimos un Surruil Alfonsín y con la hiper terminamos en un caballo. ¿Ves? Izquierda, derecha, pero siempre con el mismo tronco. Tuvimos 12 años de populismo de izquierda con el kirchnerismo. Por favor, que no intentemos repetir nada de los 90 en materia fiscal y nada de Martínez de Oz en materia fiscal, pues ya sabemos los resultados. Repetir los 90 en materia fiscal sería apoyarse en el endeudamiento externo para financiar el agujero fiscal. Por ahora, y siendo benévolo, parece ser que se van a endeudar externamente para aumentar el nivel de reservas. Sí. Pero como el dinero es fungible y el agujero fiscal es gigante, muchachos, hoy se están financiando en algún lugar externamente para financiar el agujero, que es lo que no hay que, yo te diría, incurrir de manera sistemática en el 2016, porque a la larga esas cosas terminan mal. En realidad, hay una cosa importante para decir acá, me parece a mí. Al revés de lo que se piensa, cuanto más te endeudes externamente, más tenés que devaluar el tipo de cambio, porque tenés que repagar esa deuda después. Dijiste de la inflación como fantasma de las negociaciones salariales. ¿Crees que va a ser un 2016 complicado en materia inflacionaria, obviamente? ¿Y cuándo comenzás a mostrarle a la sociedad y a digamos, al mundo económico que empezás a ganarle la pulseada a la inflación? A ver, el gobierno, si quiere, puede en 2016 puntualmente ganarle la batalla a la inflación en el sentido de terminar el año con 35-40%. 35-40, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Que arrancás el año, arrancás Con la inercia. arrancás el año con una inflación del 4%, 5% mensual muy alto. O sea, podés terminar entre 35 y 40 o 30. O te entré entre 40, pongamos una banda amplia. Ahora, eso es una inflación a lo mejor baja, entre comillas, pensando en cómo arrancaste el año, porque el año lo vas a arrancar con una inflación anualizada de casi 60%. Si arrancás con una anualizada de 60 y terminás con 30, 40, terminaste muy bien comparado con cómo empezaste. Ahora, cuidado que llegar a una tasa de inflación razonable, entre comillas, como esa, puede lograrse con algo insostenible hacia adelante. Si el gobierno logra el acuerdo con los holders rápido, y le agarra el gustito a no ajustar y endeudarse externamente, puede terminar con una tasa de inflación baja el 2016. Guarda con el 2017. Mirá, tengo un síntoma, ¿no? Un síntoma. Guarda. Sí, bueno, ya sé. Hoy hablaba con el ministro de Hacienda de Mendoza. Mientras hablaba con él, yo le planteaba este tema del gasto. Le digo, bueno, ¿cómo va? Usted hasta ahora me habla de que está logrando algo que el ministro del área de Paco Pérez, del gobernador kirchnerista que se fue y dejó hundida la provincia en un déficit fiscal de 11.000 millones de pesos, no logró. Ya está logrando con Melconian y su equipo en el Banco Nación un acuerdo. Pero hasta ahora usted me está hablando de más plata que viene de la Nación. ¿Y la austeridad para cuándo? Entonces me empezó a decir, bueno, la austeridad empieza por el gasto político, que lo empezamos a reducir, Alfredo Cornejo está mostrando serialmente. Entonces le dije, eso significa que el camino de la austeridad fiscal va a ser de a pequeños pasos, ¿no? Que tendrán que ser consecuentes y coherentes. Sí, me dijo, porque no hay lugar para grandes ajustes. Perfecto. Entonces me dijo una oyente por Twitter, muy bien, dice, yo soy empresaria, entonces me sentaré a esperar gradualmente el momento en que el Estado me demuestre que con la plata de mi inversión no va a terminar financiando su déficit. Es que acá hay una cosa que tampoco se discute demasiado.
más allá del problema fiscal, porque el problema fiscal hoy se discute en términos del déficit que tenés, o sea, gasto menos impuestos, déficit. Sí. Pero acá hay una cosa que está por encima de esto, y cualquier político que quiera el país, y no como los delincuentes que tuvimos en la última década del kirchnerismo, el que quiera el país tiene que darse cuenta que aquí hay una cosa que no camina. Esta es una sociedad de ingresos medios a bajos que no puede pagar este tamaño de gasto público. No lo pueda pagar. Y este tamaño de gasto público no son los subsidios. Señores, es el empleo público, en segundo lugar es la obra pública y en tercer lugar son los bienes y servicios que consume el Estado. Hoy el empleo público son 900.000 millones de pesos. El problema es ese, señores, seamos francos, no nos engañemos. Argentina no puede pagar puntualmente, para ser concreto, 4 millones de empleo público, no lo podemos pagar, no lo podemos pagar. Es ahí que hay que sincerar, hacer el plan de racionalización gigantesco que hay que hacer, pero asumámoslo como un problema. El problema fiscal de Argentina no es de déficit, es mucho peor que el déficit. Tenés un gasto público impagable. Y vamos a terminar. Y si no querés en salario. Y vamos a terminar desembocando en algo que hemos conversado varias veces, que termina siendo una concepción cultural. ¿No? No tenemos que dar vuelta a una ecuación económica, sino un concepto de la sociedad que queremos. ¿Qué tipo de Estado, qué tipo de servicios, qué tipo de gobierno, qué tipo de impuestos y cuáles y cuánto estamos dispuestos a bancar? Hay una cosa, este tamaño de gasto público te impide la apertura económica, te impide vincularte con el mundo, porque el negocio del sustituidor de importaciones que quiere la economía cerrada es justamente decirte, mirá, con este tamaño de gasto público, o sea, con esta presión impositiva, yo no puedo competir afuera. Jamás te vas a poder abrir al comercio al mundo con este tamaño del Estado. Es el tamaño del Estado el que te está matando acá. ¿Vos crees que no lo saben? Digo, que no lo conocen. La élite que gobierna, o sea, políticos, economistas, filósofos, intelectuales... ¿El gobierno este? Sí. Yo creo que hay gente que no se da cuenta, hay gente que no lo detecta este problema como problema. ¿Por formación o por praxis? Cuando digo formación, Mirá, es porque hay heterodoxia económica u ortodoxia económica o por praxis. Yo creo que hay algo, cuando hay muchos graduados en Estados Unidos, argentinos que van a estudiar afuera economía, o sea, saben lo que es el primer mundo, aprenden en el primer mundo, no estudian en la universidad yacachispas en inglés, estudian en Harvard, en Chicago, en el MIT, en Pensilvania, en California. Ahora, parece que cuando pasan el gradiente que hace que entres en Argentina, cuando volás, se le pudre la cabeza. De pronto, puedes tener cualquier tamaño de gasto público, que te roben con los impuestos que tenés, y aman algún nivel de sustitución de importaciones. Cuando ellos han vivido en un país con el capitalismo, entre comillas, salvaje, como le gusta decir acá, como Estados Unidos. No sé, algo pasa acá. Estimado José Luis, gracias. Gracias de nuevo por la invitación. Y toda la suerte. Mejor año para todos en el 2016. Y mi cálido saludos a Mariano. Pausa y ya estamos dialogando con Marcos Aguini. Ya vino Jorge Giacobbe también. Se va armando este último programa de la historia de Hora Clave.